Repasamos la formación para el equipo local. Ever-Ready con Ranieri, Díaz, Vallejo, Fernández, Moltoni, Salinas, Márquez, Milano, Gelmini como enganche, Coronel y Batisteza, los dos puntas del equipo dirigido por Irazábal. Repasamos ahora la formación del equipo castellense para Deportivo: Tejeda, Bianchi, Constantino, Aversa, De Feo, Maisonave, Malgor, Gestido, Pereira, Róbora como enganche y Orlando la única punta de los dirigidos por Duilio Celario. Todo listo entonces para que se jugara esta gran final en el estadio Delfort del Valle. Ayer domingo, una tarde bastante húmeda, un día bastante feo, pero con mucha gente. El estadio Delfort del Valle, como casi nunca se lo ha visto, repleto de gente. La hinchada de Ever-Ready que se ve a lo lejos y la hinchada de Deportivo y también, ¿por qué no?, algunos hinchas de Social que seguramente querían que Deportivo se quedara con esta final, con este campeonato, y finalmente, bueno, fue así. El equipo de Duilio Celario se consagró campeón por tercera vez consecutiva. El torneo preparación llegó a su fin este domingo, se jugó la 9ª fecha y bueno, Deportivo, tras derrotar a Ever-Ready en esta final directa que tenían este domingo, 2-0, se quedó con el torneo y bueno, se consagró tricampeón 3 veces consecutivas. Se han consagrado campeones este equipo castellense dirigido por Duilio Celario, de la mano de Celario en sus 3 campeonatos. Se preparaban entonces los capitanes con los árbitros del encuentro. El árbitro iba a ser Rolando Galeta para esta final, como decíamos, una final directa. La última fecha justamente se enfrentaban los equipos que tenían posibilidades de ser campeón. Ya había finalizado el partido de Sarmiento que había derrotado 3-1 a Conesa y bueno, estaba esperando por este resultado porque también tenía chances de consagrarse campeón. Estaba esperando entonces, en el caso de que fuera un empate para el equipo, entre los equipos de Castelli y Dolores, Sarmiento iba a tener la posibilidad de jugar una final con el Club Deportivo Castelli. Entonces, por eso esperaba cómo iba a darse este resultado. 3-1 decíamos, había derrotado a Conesa. Un gran torneo también el del equipo de Sarmiento que venía haciendo y bueno, pero no tenía nada que hacer, ya había hecho lo suyo, tenía que esperar el resultado de este partido que bueno, finalmente quedó en manos de Deportivo, que se consagró campeón nuevamente del torneo Apertura, torneo preparación de la Liga Dolorense de Fútbol. Pitaba a Galeta entonces para el inicio de este encuentro en el estadio Delfort del Valle, Deportivo y Ever-Ready y Deportivo en este partido por la 9ª fecha, una final directa. El que se quedara con este partido, el que ganara este encuentro del domingo, iba a consagrarse campeón entonces del torneo preparación. Ya se había consagrado campeón en 6ª división el equipo de Deportivo también, tras derrotar 4-2 a Ever-Ready, otra final que se jugaba en 6ª división y bueno, fue para el equipo castellense también, que se consagró campeón con su técnico de la mano de el señor Luciano Garay. Entonces, felicitaciones también para la 6ª división del Club Deportivo, que derrotó 4-2 a Ever-Ready y se quedó con el campeonato. A los 42 minutos del primer tiempo, parecía que se iba a terminar el primer tiempo en 0, pero llega el gol de Gestido de cabeza luego de un córner que propina el jugador Róbora, muy bien a la cabeza perfecta de Gestido, que cabecea para el palo izquierdo del arquero Ranieri. Nada que hacer, vuela pero no llega a atajar este gol. Entonces Deportivo empezaba a gritar campeón, su tricampeonato. A los 42 minutos del primer tiempo, Gestido convertía entonces el gol para abrir el marcador. Parecía que estaba el arco cerrado, pero antes de finalizar el primer tiempo se abría el marcador 1-0 para Deportivo. Gestido de cabeza, la hinchada como loca festejaba porque empezaba entonces a gritar su tricampeonato el equipo castellense dirigido por Duilio Celario. La última le quedaba antes de finalizar el primer tiempo, un córner entonces para Deportivo, muy pasado, no alcanzaba a tocar la Ranieri y era tiro del arco para Ever-Ready, pero pitaba entonces Rolando Galeta para finalizar el primer tiempo. Deportivo se iba entonces al entretiempo ganando 1-0 y ya quedándose prácticamente con el campeonato. El triunfo le daba el campeonato al equipo castellense, el tricampeonato de este torneo preparación, entonces, que comenzaba a ser suyo con este gol de Gestido de cabeza. Pitaba a Galeta para el segundo tiempo, 1-0 para Deportivo.
estaba entonces el partido un poco más abierto, a pesar de haber sido una final como todas peleada. Deportivo ganaba 1-0. Y a los 8 minutos del segundo tiempo, ni bien arranca, entonces llega el 2-0 para el equipo de Castelli. Maisonave, que pelea, lucha y alcanza a tirarla al centro del área grande cuando entraba Rógora, gambetea un poco, se acomoda y patea perfectamente la pelota para abrir, entonces para ampliar el marcador. 2-0 para el Club Deportivo. Era el segundo gol de Deportivo, que lo hacía más campeón todavía. Se abrazan con todo el banco, toda la gente muy contenta. 2-0 a los 8 minutos del segundo tiempo. Rógora entonces, que recibía la pelota en el área grande y sin dudarlo la mandaba al fondo del arco. Deportivo tricampeón, campeón del torneo preparación, gritaba su segundo gol a los 8 minutos y ampliaba todavía aún más las chances. Everready, que no encontraba la vuelta, Deportivo entonces le estaba convirtiendo el segundo gol para quedarse con este campeonato. Llega ahora una dura falta del jugador Fernández, que le propina una patada al jugador Maisonave. Recuerdan que en el partido anterior con Conesa, Maisonave se cargó dos jugadores porque fueron expulsados por faltas muy graves contra él, y en este caso vuelve a llevarse otro jugador más porque es Fernández a los 30 minutos del segundo tiempo el que ve la roja por tirarle esta patada a Maisonave, este chico que realmente es increíble cómo está jugando, un chico muy joven que ha empezado no hace mucho en la primera de Deportivo y bueno, ya muestra sus dotes entonces gambeteando y yéndose solo por su banda, y bueno, en este caso era Fernández el que le tiraba la patada y veía la roja para que Deportivo se quedara entonces con un jugador de más. Pita el árbitro Galeta, festejan toda la parcialidad de Deportivo, la hinchada como loca festeja y grita este tricampeonato para el equipo dirigido por Duilio Celario. Fue 2-0 entonces esta final directa con Everready, y vemos entonces cómo festejan los jugadores, reciben la copa. Deportivo tricampeón, campeón del torneo preparación 2011.